La confianza. Nos atiende Ali Baez. Él es director del proyecto Irán, asesor de la presidencia en una organización internacional de análisis de conflictos. Trabajó en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y es el director de este proyecto Irán con científicos norteamericanos. Es profesor de Georgetown, miembro del Instituto de Política Exterior del Johns Hopkins School of Advanced International Studies. El avance de Donald Trump en el acuerdo con Irán. Y recojo la última pregunta que hizo Félix. Ana, por favor, pregúntele al señor Baez si es posible avanzar en este acuerdo sin condicionar a que Israel deje de atacar al Líbano. ¿Eso es posible? Good morning, Ali. Thank you very much for your time today at Caracol Radio. Thank you. Good to be with you. Let's begin by analyzing, is it possible for this agreement between the U.S. and Iran to come through without it including a stop of attacks between Israel and Lebanon? No, this was one of the sticking points in the negotiations because the Iranians from the beginning, from the ceasefire on April 8th, insisted that the ceasefire should apply throughout the region, including in Lebanon and Hezbollah. And Israel wanted to challenge that demand. And we saw that President Trump tried to find a middle ground solution in which Israel would not attack Beirut, but would attack Hezbollah in the south of Lebanon. And then eventually this resulted in Iran taking military action directly against Israel. And again, President Trump had to intervene to try to prevent tensions from spiraling out of control. And as part of this memorandum of understanding, again, Lebanon is part of the package, and Israel is supposed to comply with the terms of the ceasefire. Nos dice que este es un punto álgido en la negociación porque los iraníes desde el comienzo han insistido en que este cese al fuego debe extenderse a otros puntos de la región, como lo es el Líbano, como es Hezbollah. Israel, por supuesto, está tratando de retar esta petición por parte de los iraníes y Trump ha llegado a un término medio en el que Israel no ataca Beirut, pero sí puede atacar Hezbollah en el sur. Entonces, Irán ha reaccionado tras este ataque, pues con una acción en contra de Israel. Esto reavivó nuevamente la tensión. Nos dice que Donald Trump está tratando, obviamente, de que esto escale mucho más. Y este memorando de entendimiento, por supuesto, que busca incluir al Líbano como parte del paquete y que Israel cumpla con su parte, que es no atacar al Líbano. El tema nuclear quedaría en suspenso y tendría que negociarse en los 60 días posteriores al acuerdo, si se alcanza. ¿No es esta la mejor prueba de que la guerra fue un sinsentido para Trump? Porque los iraníes desde antes de la guerra ofrecían negociar lo nuclear. If the agreement moves through, one of the parts of it is that, the nuclear part of this would be resolved or debated in the next 60 days. If something like this comes through, wouldn't this mean that, the whole point of the war was unnecessary because Iran, before Trump started the war, was already willing to sit down and negotiate? Well, yes, absolutely. This, in fact, it demonstrates the futility of Operation Epic Fury because we are now, after about 100 days into this conflict, a lot of expenses, a lot of lives lost, getting back to precisely where things were prior to February 28th U.S.-Israeli strikes on Iran. At that point, there was even a draft that the Omani mediators were working on that would roll back Iran's nuclear program and put it under rigorous monitoring. But now all this memorandum of understanding will achieve is to see the reopening of the Strait of Hormuz, which was open before the war, and starting a process of negotiating a nuclear deal, which there is no guarantee that the parties would be able to reach an agreement.
and it would therefore leave some of the most important issues in these negotiations unaddressed. And let me translate that really it also quickly, remains very fragile given the Lebanon context. Nos dice que absolutamente estamos, digamos que en un punto peor que antes cuando no se había atacado Irán, porque nos dice que esta inutilidad de la operación en Irán no llevó absolutamente nada. Después de todos estos días de conflicto, lo que hemos visto son muchos gastos económicos, muchas pérdidas de vidas humanas también, y volvimos a donde estábamos antes que comenzaron estos ataques en contra de Irán, porque antes de este ataque había un borrador en el cual estaban trabajando para llegar a un acuerdo nuclear, para poder monitorear estos avances nucleares por parte de Irán. Este memorando que se está trabajando actualmente lo que va a lograr es reabrir el estrecho de Hormuz, que antes de los ataques a Irán ya estaba abierto antes de esta guerra. Entonces nos dice que van a comenzar ahora es un acuerdo o un proceso para llegar a un acuerdo nuclear, que no hay garantía que se vaya a establecer o que vayan a llegar a cualquier tipo de acuerdo, y nos dice que van a dejar también muchos puntos importantes sin abordar, y va a ser un acuerdo bastante frágil precisamente por la cuestión del Líbano. Grace, pues su respuesta es que la guerra ha sido un desperdicio. ¿Él cree que el presidente Trump arranque esta guerra por un berrinche personal de él o cree que lo están asesorando de forma incorrecta? Mr. Ali, I mean, of course, this is perhaps a bit harder to answer, but it seems like the war has been absolutely unnecessary and showing no response to a problem that already existed. Do you believe that President Trump did this out of the willing of his, I don't know, desperation or wanting to make things happen faster? Or do you believe that he's being advised incorrectly by people surrounding him? I think it's a combination of both of those two factors. President Trump was coming off of a series of military successes, including in Venezuela, where he could, at very little cost to the United States and no U.S. fatalities, achieve a major political objective of changing the geostrategic orientation of Venezuela, and thought that he would be able to do the same in Iran. But he was also fed, I think, a lot of wishful thinking and inaccurate information, especially by Israel and its allies in Washington, that the Iranian regime was on the verge of collapse. And all it took was for the U.S. to, in a shock and awe operation, eliminate the political leadership and weaken the regime militarily, and then the regime would fall. And that's why there was no planning for the day after for contingencies of the regime resisting and fighting back. And this is why Operation Epic Fury ended in an absolute disaster in terms of U.S. strategic objectives, because don't mistake military successes with strategic successes. The U.S. military, of course, can achieve anything at any cost. But the question is whether it advances U.S. Strategic interests or not. And in this case, on every single count, it hasn't. The regime is there. It still has its ballistic missile program. It still has its drone program. It still has its proxies around the region. And it still has a pathway to nuclear weapons. Mr. Bryce, thank you very much for your time. And we hope that this peace agreement will be signed very soon. Thank you. Pleasure to be with you. Grace, ¿qué dijo el señor Ali Baez, director del proyecto Irán? Dice que cree que es una combinación de factores que llevaron al presidente Donald Trump a tomar esta decisión de atacar Irán. Primero, venía de ese éxito que tuvo en Venezuela, donde pudo con un costo pequeño lograr ese objetivo de reorientar la política en ese país. Entonces pensó que iba a hacer lo mismo en Irán, y también nos dice que fue mal asesorado. Recibió mucha información imprecisa por parte de Israel, por parte de sus aliados en Washington, en la cual le dijeron que el régimen de Irán estaba al borde del colapso, que solo bastaba con una operación para eliminar ese liderazgo, debilitarlo y
y que caiga el régimen iraní, y por eso no tienen ningún tipo de planeación del día después, no tienen ningún tipo de contingencia ante esa resistencia que hemos visto del régimen iraní que ahora mismo está peleando. Entonces, por eso la operación fue un absoluto desastre, porque además Estados Unidos no logró ninguno de sus objetivos en el terreno.